Hoy vamos a aprender sobre citología. La citología es el estudio de la célula. En este video vamos a entender cómo surgieron las primeras células, por qué existen diferentes tipos de células y cómo funcionan. Vamos a retroceder a la Tierra primitiva, donde no había oxígeno, habían erupciones volcánicas constantemente, un montón de átomos que estaban esparcidos alrededor de la corteza terrestre, pero también estaban bajo el agua. El agua era bastante caliente en este momento y estaba en un estado de ebullición. Entonces, ¿cómo surge la vida en este ambiente? Estos átomos o elementos se van a combinar para formar las primeras moléculas. ¿Cómo se combinan? Formando enlaces. Si nosotros unimos dos hidrógenos a un oxígeno, tenemos la primera molécula, ¿verdad? Agua. En este sentido, tenemos que pensar en átomos o elementos específicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que forman los primeros bioelementos. Estos bioelementos van a formar las primeras biomoléculas. Le añadimos el prefijo bio porque forman la vida. Entonces, estos bioelementos van a formar moléculas más grandes cada vez, que van a tener habilidades especiales, como copiarse a ellas mismas. Todos sabemos que después de hacer un montón de copias, la copia no va a salir perfectamente idéntica a la original. Entonces, esto es lo que pasó. Estos átomos o elementos se fueron combinando y formando diferentes biomoléculas. Son los mismos átomos, son los mismos elementos, pero que se combinan de formas diferentes para formar carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En este sentido, los primeros bioelementos, CHOMPs, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, van a formar tanto carbohidratos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos. Estos a su vez van a formar los primeros organelos. Los organelos son como pequeños órganos de una célula, cada uno tiene una función específica y juntos van a formar a las primeras células, las primeras formas de vida. Tomando en cuenta esto, de bioelementos a biomoléculas, vamos a tomar a los organelos y a las células. Estas primeras células, ¿cómo se formaron? ¿Cuál es uno de los organelos más importantes? La membrana celular. Es una cubierta protectora que encerró a las primeras biomoléculas, formando las primeras células. En este ambiente de la Tierra primitiva, sabemos que la vida surge bajo el agua, donde estas primeras células se alimentaban de lo que encontraban en el agua, que vamos a tomar en cuenta como si esta agua estuviera siendo cocinada como una sopa. Al cocinar una sopa, primero tenemos los ingredientes puestos y están por separado, ¿verdad? El agua está junto con un montón de verduras. En este caso, estas verduras se unen y van a formar lo que es la sopa en sí gracias al calor. El agua en la tierra primitiva estaba en un estado de ebullición sumamente caliente, no había oxígeno, pero estos primeros seres empezaron a alimentarse de lo que había en esta sopa y formaron las primeras células y se fueron combinando. ¿Gracias a qué? Al calor. Entonces vamos a tener a las primeras células, las primeras formas de vida, que las vamos a conocer como arqueas o bacterias primitivas. Estas fueron reproduciéndose y creando más y más cada una. Como siempre, al crear una copia de sí mismas, puede que no sean iguales a las originales. Entonces empezaron a existir diferentes tipos de células. Ahora, ¿qué es una célula en sí? Nosotros vamos a definir una célula de acuerdo a la teoría celular como tres cosas. Una célula es la unidad básica de todos los seres vivos. Pero, ¿por qué es una unidad básica de todos los seres vivos? Porque una célula es estructural. ¿Qué significa que una célula sea estructural? Una célula ya es un ser vivo, pero si nosotros añadimos otra célula y otra célula más y agrupamos a las células en sí, vamos a formar un tejido. La unión de varios tejidos puede formar órganos. La unión de varios órganos que trabajan en conjunto van a formar sistemas. Los sistemas van a formar a un organismo complejo como nosotros, como los humanos.
La célula también es la unidad funcional de todos los seres vivos, porque realiza todas las funciones vitales. Como nosotros somos seres compuestos por células, todo lo que nosotros hacemos, nuestras células lo están haciendo. Si nosotros estamos respirando, nuestras células están respirando. Si nosotros nos estamos alimentando, nuestras células se están alimentando. Y finalmente, la célula es la unidad original de todos los seres vivos, porque toda célula procede de una célula anterior. No podemos crear células. Una célula se divide y crea más células. Ahora, ¿por qué existen diferentes tipos de células? Existen dos principales, las procariotas y las eucariotas. ¿Cómo son las células procariotas? Su nombre lo está diciendo. La etimología de la palabra dice que pro significa antes y cariota significa núcleo, que viene de carión. Son células simples que no tienen un núcleo formado. ¿Pero qué es el núcleo? El núcleo es un organelo complejo que vamos a ver más adelante. Las primeras células son células procariotas que pertenecen a organismos unicelulares, las primeras bacterias, las arqueas, que se veían más o menos así, un poco más sencillas, de hecho. Tenían un solo flagelo. Este flagelo les servía para moverse y su organización interna era bastante sencilla. Entonces, estas primeras células, ¿cómo es que se convirtieron después o surgieron las eucariotas? Las eucariotas son el otro tipo de células que nosotros tenemos, son bastante complejas. Eu significa nuevo, son nuevas células que tienen, ¿qué cosa? Núcleo, un organelo complejo. Y se ven de esta forma, son muy diferentes a las primeras células. Además, están organizadas en pequeños organelos. Entonces, tenemos dos tipos de células. ¿Cómo surgieron estas primeras células eucariotas? Porque ya sabemos cómo surgieron las primeras células bacterianas, las arqueas, las células procariotas. Pero ¿cómo surgieron las eucariotas? Para eso tenemos que tomar en cuenta otra teoría, que es la teoría de la endosimbiosis. Según la etimología de la palabra, endo significa dentro y simbiosis significa que dos organismos o dos seres vivos, dos estructuras, vamos a tomarlas en cuenta como si fueran una sola. Viven como uno solo. Entonces, la teoría endosimbiótica básicamente dice que los primeros organelos que se crearon fueron uniéndose y fueron comiéndose los unos a los otros. Las primeras células fueron comiendo una a la otra para formar, en este caso, las primeras formas de vida, las primeras células. Pero estas células se volvieron más complejas cada vez. ¿Cómo? Tenemos que tomar en cuenta una de las biomoléculas más importantes, los ácidos nucleicos. ¿Qué es un ácido nucleico? Un ácido nucleico es el ADN, por ejemplo. El ADN es un manual de instrucciones para crear un ser vivo. Contiene toda la información para crear todas las características de un ser vivo. Tenemos que pensar que es como un manual de instrucciones. Entonces, ¿qué tipo de estructuras tienen ADN o cómo se forma el ADN? El ADN usualmente está organizado en cromosomas. ¿Cómo es esto? El ADN se enrolla en unas proteínas que se llaman histonas y forma esas estructuras que nosotros conocemos como cromosomas. Como especie humana, nosotros tenemos 46 cromosomas dentro de nuestro núcleo, en nuestra célula. Se estructuran de esta forma para poder dividirse. Entonces, nosotros dentro de nuestro núcleo, en nuestras células, tenemos cromosomas, que es simplemente ADN que está enrollado en proteínas. Pero hay otros organelos como las mitocondrias y los cloroplastos, que vamos a ver más adelante, que también tienen ADN. ADN aparte, tienen su propio manual de instrucciones de cómo hacer mitocondrias y cómo hacer cloroplastos. Esto es importante para entender cómo es que se han formado diferentes tipos de células. Entonces, esos organelos, lo que pasó fue que las primeras células, las primeras formas de vida, se comieron a esos organelos y formaron una endosimbiosis. Entonces, así es como se crearon
organelos complejos como el núcleo. Una célula bacteriana comió básicamente a un organelo como el núcleo y comió a una mitocondria, porque se formaron diferentes organelos en la Tierra primitiva. Y formaron células más complejas, las primeras células eucariotas. Haciendo más endosimbiosis, fueron formándose diferentes tipos de células. En eso consiste la teoría endosimbiótica. Pero si bien existen diferentes tipos de células, tenemos que tomar en cuenta qué tienen en común todas las células. Todas las células van a tener una membrana celular, una cubierta protectora que rodea todo lo que está dentro de una célula. Todas las células van a tener material genético. Este material genético puede estar puesto de diferente forma. Puede estar dentro de un núcleo o no. En el caso de las células procariotas, está directamente dentro de la célula. No hay un núcleo. Y en el caso de las células eucariotas, está dentro de un núcleo. Las procariotas no lo tienen. Todas las células son microscópicas y todas las células están compuestas por organelos. Por ejemplo, un organelo que tienen todas las células es el citoplasma, y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, la cantidad de organelos que tenga una célula y otra varía. En este caso, las células procariotas son mucho más sencillas, prácticamente carecen de organelos celulares. En cambio, las células eucariotas son bastante complejas y tienen muchos organelos. Todas las células son microscópicas, pero su tamaño va a variar. Entonces, las células bacterianas, que fueron las primeras células, son mucho más pequeñas en relación a las células eucariotas, que son estas. Cuando nosotros hablamos de que existen similitudes y diferencias entre células procariotas y eucariotas, conviene hacer una estructura tipo organizador gráfico como este diagrama de Venn, donde podemos tener las similitudes entre ambas al medio y las diferencias. Sabemos que tanto procariotas como eucariotas son células, solo que las procariotas pertenecen exclusivamente a organismos unicelulares. Una célula ya es todo un ser vivo. En cambio, las eucariotas, las células nuevas, pueden ser unicelulares o pueden ser multicelulares. Todas las células tienen material genético, pero en el caso de las procariotas, este material genético no está dentro de un núcleo, dentro de este organelo complejo. En el caso de las eucariotas, sí está dentro de un núcleo. Este material genético, que nosotros conocemos como ADN, va a estar dispuesto en el citoplasma de una forma dispersa en las procariotas, pero en las eucariotas va a estar dentro de un núcleo. Si bien todas las células son microscópicas, las procariotas tienen un menor tamaño y las eucariotas tienen un mayor tamaño. Y tienen diferentes organelos. Un organelo exclusivo de las células procariotas, por ejemplo, son los mesosomas. Estos mesosomas, ¿para qué les sirven a las células procariotas? Básicamente, como su ADN está flotando en su citoplasma, les sirven como un medio de anclaje para este ADN. Además, les ayudan a dividirse. Las células bacterianas se dividen por bipartición, que significa que se parten en la mitad. Y es donde suceden, en este caso, las funciones vitales de la célula bacteriana, donde ella respira. Aerobio es un término para representar a un organismo que necesita oxígeno para sobrevivir. Ahora, existen diferentes tipos de células, procariotas y eucariotas, pero dentro de las células eucariotas existen dos tipos de células más, las animales y las vegetales, y tienen ciertas diferencias. ¿Cómo surgieron? Por la teoría endosimbiótica. Si vemos la estructura de una célula vegetal, es más o menos de esta forma. Ahora, ¿qué tienen las células vegetales de diferente de las células animales? Tienen una membrana celular, pero aparte de eso tienen otra estructura que es una pared celular, es una doble protección. Además, tienen otras características que vamos a ver más adelante. En cambio, las células eucariotas animales tienen solo una membrana celular y tienen otros organelos y otras funciones. Para entender esto, vamos a ver los organelos de las células eucariotas. Recordemos que las eucariotas pueden ser animales o vegetales. El primer organelo yendo de afuera hacia adentro es la membrana celular.
es el que rodea absolutamente a toda la célula y controla todo lo que entra y sale de la célula, porque las células son como fábricas, se están moviendo interior y exteriormente. Después, a continuación, tenemos al citoplasma. El citoplasma es como un área gelatinosa que está dentro de la célula, entre todos los organelos, y ayuda a que todos los demás organelos y las sustancias que se están produciendo dentro de una célula se muevan. Es como un área gelatinosa, pero que está llena de agua. El citoplasma también se conoce como citosol, dependiendo de qué libro estemos leyendo. Ahora, uno de los organelos más grandes dentro de una célula eucariota es el núcleo. El núcleo está justo al centro de la célula y controla básicamente a todo lo que sucede ahí. Dentro del núcleo tenemos una estructura que se llama nucleolo, que va a producir unos organelos importantes que se llaman ribosomas. Entonces, estos ribosomas, ¿por qué son importantes? Porque estos ribosomas son como pequeños granitos dentro de una célula que van a construir proteínas. Las proteínas son las primeras biomoléculas que hemos visto, ¿verdad? Que constituyen la base de la vida. Y estos ribosomas, si bien se crean dentro del nucleolo, van a salir del nucleolo y van a adherirse a otro organelo que se llama retículo endoplásmico rugoso. Este retículo endoplásmico rugoso tiene ribosomas en su superficie y se lo conoce como rugoso precisamente porque parece que tuviera estos pequeños granitos. ¿Para qué sirve este retículo endoplásmico rugoso? ¿Para qué sirve este organelo de la célula? Sirve para que las proteínas que se están produciendo acá en los ribosomas puedan transportarse a través de este sistema, de este retículo endoplásmico rugoso y se van a ir a otro organelo que se llama aparato de Golgi. Pero el retículo endoplásmico rugoso tiene a su lado a un compañero que se llama retículo endoplásmico liso. Se conoce como retículo endoplásmico liso porque no tiene ribosomas. Los ribosomas, como pueden ver en esta imagen, son como estos pequeños granitos. El liso no tiene. ¿Pero para qué sirve el retículo endoplásmico liso? El retículo endoplásmico liso va para fabricar otras biomoléculas, en este caso los carbohidratos y los lípidos. Además, le va a servir a la célula para detoxificarse. ¿Qué es la detoxificación? Es la forma en la que la célula se va a autolimpiar y va a ayudarle con la glucogenólisis, que en este caso es la forma en la cual la célula se va a alimentar también. Va a ayudarle con su alimentación y con su desintoxicación. Habíamos dicho, pero que el retículo endoplásmico rugoso tiene ribosomas que van a transportar al aparato de Golgi y a continuación está el retículo endoplásmico liso. En el retículo endoplásmico rugoso se producen proteínas, en el retículo endoplásmico liso carbohidratos y lípidos. Si volvemos a la idea de que en el retículo endoplásmico rugoso se producen proteínas y se van a transportar a través de otro organelo que es el aparato de Golgi, vamos a entender al aparato de Golgi como un sistema de correos. Cuando nosotros queremos enviar un paquete de un departamento a otro, de una dirección a otra, tenemos que ponerle una etiqueta. El aparato de Golgi hace eso más o menos. A las proteínas que se van produciendo las va poniendo etiquetas y las va a transportar a donde se tengan que ir dentro o fuera de una célula. ¿Está bien? Entonces, este organelo, además de tener esa función importante, también se va a encargar de la síntesis de carbohidratos complejos. Recordemos que los carbohidratos son otras biomoléculas. Estos carbohidratos complejos se conocen como polisacáridos. Y con síntesis nos referimos a que van a ayudar a crear en sí estos. Ahora, como la célula está creando tantas cosas y se está moviendo, necesitamos algo que le dé energía a la célula. Para eso sirven las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos muy importantes
que constituyen el centro de energía de la célula. Además, recordemos de la teoría endosimbiótica que hemos visto hace unos momentos, que las mitocondrias tienen su propio material genético y esto hace que sean unos organelos muy importantes. Ahora, estamos produciendo cosas en la célula, tenemos energía, pero necesitamos también algo que limpie los desechos que se están produciendo en la célula. Y ahí es donde entran los lisosomas, que son estos organelos que funcionan como los basureros de la célula, como la instalación de reciclaje, que todo lo que se produce y se desecha tiene que desaparecer. ¿Cómo sucede esto? Por un proceso, como vemos en esta animación, que se llama fagocitosis. Básicamente los lisosomas se comen a las cosas que tienen que desaparecer y provocan lisis de células muertas. ¿Qué es lisis? Es una ruptura. Ruptura de células muertas. Básicamente estamos reciclando todo lo que ya no sirve dentro de una célula. Ahora, tenemos fuente de energía en las mitocondrias, tenemos instalación de reciclaje, los lisosomas, pero necesitamos también una reserva de nutrientes. Si pensamos que una célula funciona como una fábrica, necesitamos de otros organelos, que son las vacuolas. Las vacuolas, en este caso, van a funcionar como los contenedores, los nutrientes de la célula. Van a ser reservas principalmente de agua. La cantidad de vacuolas entre una célula y otra puede variar. Y, como habíamos establecido en la teoría celular, cada célula procede de otra célula. Para formar más células tenemos que dividir células. Hay organelos especiales dentro de una célula que se llaman centriolos, que se encargan de dividir a una célula en dos. Otros organelos importantes dentro de una célula eucariota son los peroxisomas. Los peroxisomas también van a ayudar a la célula con su metabolismo, con la forma en la cual van a alimentarse de carbohidratos, pero específicamente de lípidos. Recordemos que el aparato de Golgi, que es este que está acá en rosado, ayudaba a la célula a digerir básicamente carbohidratos, pero los peroxisomas le ayudan a digerir a las grasas, a los lípidos. Entonces, estos son organelos muy importantes. Además, como sabemos que las células usualmente se representan con un círculo, como si todas las células fueran, en este caso, circulares, tenemos que tomar en cuenta que mantener una estructura circular o una estructura hexagonal o una estructura estrellada, cualquier tipo de estructura requiere de un organelo especial, que en este caso es el citoesqueleto. Es el que va a mantener la forma y le va a permitir el movimiento. Así como nosotros, por ejemplo, tenemos un esqueleto que nos mantiene una forma en específica y nos permite el movimiento, cada célula de nuestro cuerpo tiene su propio citoesqueleto. Finalmente, tenemos a los cloroplastos, que son otros organelos de la célula que son los encargados, en este caso, de realizar la fotosíntesis, la forma en la que pueden absorber los rayos del sol, además del dióxido de carbono y el agua, y formar su propio alimento, que se conoce como glucosa y también oxígeno. Este tipo de organelos solo se encuentra en las células eucariotas vegetales. Entonces, tanto cloroplastos como la pared celular, que son estos dos organelos, se van a encontrar solo en células eucariotas vegetales. Y la pared celular lo único que hace es ofrecerle una doble protección a una célula vegetal. Pensemos que las células animales tienen membrana celular y hemos dicho que las células animales se unen para formar tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas. Y uno de los sistemas que nosotros tenemos que nos da una estructura rígida es el sistema óseo. Pero en las plantas que están hechas a partir de células eucariotas vegetales no tenemos huesos, no tenemos este sistema. Entonces, la pared celular hace que una célula se pueda ir a otra célula y así sucesivamente para formar estructuras rígidas que van a constituir los tallos de las células, que pueden convertirse después en troncos y estructuras rígidas. Este organelo es importante por eso. Ahora,
Existen estos dos tipos de células eucariotas, animales y vegetales. Las células eucariotas animales se encuentran en el ser humano, en otro tipo de animales, como mamíferos, peces, aves, anfibios, reptiles, pero también se encuentran en hongos y en protozoos. Hongos que pueden ser macroscópicos como los champiñones o microscópicos como el moho, las levaduras y los protozoos que vienen a ser parásitos. Las células eucariotas vegetales se encuentran solo en las plantas. Con esto ya hemos terminado lo que viene a ser la introducción a la teoría celular y la teoría endosimbiótica. Hemos visto que existen diferentes tipos de células y cómo es la organización dentro de una célula.